El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Hermanos, gloria al Señor con un tema que se titula El Cristo Muerto. A lo mejor usted ya hasta se lo sabe. Gloria al Señor, pero ¿sabe que Cristo Jesús no está muerto? Él vive y reina en nuestros corazones. Aleluya. Y dice: ese Cristo que trae su camino, en el baño siendo por fuera, no podrá perdonar tus pecados. Está muerto ni te oye siquiera. Además tú traes clavado todavía en una cruz de madera. Es muy cierto que murió en la cruz, pero ya no se encuentra clavado. Hoy se encuentra a la diestra de Dios, abogando por nuestros pecados. Fue tan grande su amor para mí, por amarme él fue crucificado. Amén, aleluya. Dice la Escritura que una lanza le pasaron su costado, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó con poder. Yo también lo cargaba en el cuello y así me sentía muy contento. Pero olvido es perder ese sueño. Me di cuenta que era un Cristo muerto. Ahora sí le encontré al que vive y a ese lo llevo por dentro. Es por eso que te hablo y mi amigo, de ese Cristo que hoy da la vida. Ya no sigas cerrando el camino, ya no sigas la senda torcida, ya no sigas como un peregrino, sin amor, sin Jesús y sin vida. El tema de hoy se llama tema del reinado de Ezequías. Muchos van a decir, bueno, hermanos, estamos hablando nomás de pura historia, de puros reyes. Pero miren, la situación es esta: para poder entender la palabra, muchas veces tenemos que orar en nuestros hogares, como nos han dicho aquí. Tenemos que leer la Biblia en la casa también. Tenemos que tratar de ayunar un poco si podemos, porque si venimos a la iglesia es como en los deportistas. Si el deportista no se prepara, no guarda disciplina, difícilmente va a poder ganar una carrera o un evento, una competencia. Cuando uno llega a la iglesia, si uno no lee la Biblia, si uno no ora, si uno no hace lo que tiene que hacer para Dios, y si uno se mete, como dije el otro día, un pollo en el estómago, así antes de venir, entonces es muy difícil podemos captar lo espiritual, porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 14, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu. Si venimos, como les digo así, no estoy juzgando, nomás estoy diciendo la clave de cómo poder asimilar la palabra, de cómo poder tener amor y hambre. Yo por lo regular trato de no meterme mucha comida cuando vengo, porque si hago eso, lo que va a pasar es que cuando esté sentado, cuando llegue el hermano Carlitos a tomar el micrófono o quien sea, voy a estar con un sueño. ¿Por qué? Porque la comida me cae mucho de peso, ¿verdad? Es una recomendación, es un comercial, ¿verdad? Pero les va a servir. Gloria a Dios. La palabra dice, porque a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿quién? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Gloria a Dios. Miren, somos una familia maravillosa. Les voy a decir por qué, porque esto no se va a volver a repetir. Estamos aquí y solamente una vez en la vida vamos a estar aquí. Y yo el otro día tomé también un ejemplo del hermano Luis que dijo, miren,
yo como en mi condición en que estoy, solamente un brazo, pero puedo hacer el intento, ¿verdad? Y a otros que tienen todo el cuerpo, pues, como dicen por ahí, bien, gracias, ¿no? Dice, el tema de este capítulo gira alrededor de la renovación bajo el rey Ezequías. Antes que nada, hermanos, les voy a decir algo. ¿Se acuerdan de ustedes, alguno que me quiera decir, que levante su mano? ¿Se acuerdan de ustedes cuál era el rey, vamos a ir favorito de Dios? David, correcto. Pues este rey Ezequías es el único después, fíjese nomás, de David, porque ni siquiera Salomón, con toda la sabiduría, con toda la riqueza, con todo lo que le dio Dios, ni siquiera fue el segundo favorito de Dios. ¿Sino quién? No, primero fue David, después de David, Ezequías, fíjese. Esta es una sección tan notable que no solo está registrada aquí en 2 de Reyes, sino también este nombre de Ezequías aparece en 3 libros, hermanos, que ninguno de los demás reyes aparecen, solamente este. Dice en el estudio que aparece en 2 de Reyes, en 2 de Crónicas y en el libro de Isaías. Solamente en esos 3. ¿Qué tan importante no fue este hombre? Ya hemos visto que el reino del norte, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por Asiria. Y Dios dio 3 razones que explican o que explicaron lo que ocurrió. Aquí dice en el estudio que hubo 3 razones, hermano José. Porque, ¿saben ustedes que primeramente que el reino de Israel, ¿cómo era? ¿Cómo se acuerdan alguien? ¿Cómo eran ellos? Porque había 2 reinos, Judá y el reino de Israel. El reino de Judá era ¿qué? Era justo. Pero ¿cómo eran los reyes de Israel? ¿Se acuerdan? Eran pura gente mala, que hacían todo el tiempo lo malo. Exactamente, traidores, pura bola de gente cargadores, ¿verdad? ¿Cómo se dice cargadores en inglés, hermano? Chargers, que traían, pues llevaban y traían. Dice, desobedeció a Dios, fue la primera razón. Dudó de la palabra de Dios y desafió a Dios. Eso fue lo que pasó con el reino del norte. Hermano Carlitos, cuando uno duda de Dios, cuidado. Cuando uno desafía a Dios, cuidado. ¿Qué dijo el pastor el otro día? Dijo, mucha gente dice cuando le pasa una desgracia, cuando le pasa a un hijo que se muere, una hija, lo que sea, papá, mamá, rápido le dicen a Dios, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando pasó esto? ¿Por qué, Dios? Pero también, como dijo el pastor y como podemos entender, ¿y qué estabas haciendo tú? ¿Estabas viniendo a la casa de Dios? ¿Estabas siendo fiel en tus ofrendas, diezmos, en tu asistencia a la iglesia, en tu servidumbre a Dios? No. Entonces, ¿con qué derecho podemos reclamarle a Dios? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Con esa preguntita tan clásica, ¿verdad? Que a mí muchas veces nos las hacen en el trabajo. ¿Y dónde estaba Dios cuando mi hijo eso? Estas fueron las 3 causas por las cuales el reino de Israel fue, llevado a Asiria. Durante este periodo, el reino de Judá, o sea, el reino del sur, tuvo un gran rey. Conviene aclarar que a partir de este momento estaremos siguiendo la historia del reino del sur solamente, o sea, de Judá. Discúlpeme que mi garganta anda un poco dañada. Ya que el reino del norte o el reino de Israel quedó fuera de la escena. Ya para este entonces, hermanos, el reino de Israel ya no estaba. Ya estaba cautivo, ya lo tenía el rey de Asiria ya con todo esclavizado. El motivo por el cual Dios no envió a Judá al cautiverio en este momento fue que Judá tuvo unos pocos reyes muy buenos que fueron responsables de la época de la renovación. Entre estos reyes se encontraba el rey que dijimos hace unos momentos. ¿Se acuerda alguien? ¿El rey qué? ¿El otro? ¿Quién dijo Ezequías? El pastor, no lo miro. Thank you. Pero ¿sabes quién? Me dijo, yo tengo mi agüita, si quieres me la das. Mejor para que no gastes. Gracias. Dice, muchas gracias, amigo. En realidad, después del rey David, fue el mejor rey que reinó sobre aquel pueblo. Fíjese, hermano Dardo, yo no sabía, yo he leído mucha historia. Yo leí mucho sobre el rey Ezequías, pero nunca me imaginé que este rey era el mejor después de David. Yo siempre pensé que después de David estaba Salomón, pensé yo, pero nunca me imaginé que Ezequías era el mejor. Dice, fue el mejor rey que reinó sobre aquel pueblo. Y así empezamos nuestro estudio del día de hoy.
Rápidamente, para abrir, queremos una persona que tenga ganas de leer, quizá la hermana Silvia, en 2 de Reyes 18, 1, 3, que me lo lea por favor. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Fíjense lo que acaba de leer, muchas gracias. Lo que acaba de leer nuestra hermana Silvia, dice que este rey tenía un padre, el padre se llamaba Acaz. Acaz fue un rey malísimo. Y fíjense una cosa, hermano Benigno, es muy curioso, ¿verdad?, que de un mal padre salga un buen hijo, porque casi por lo regular el ejemplo que le da uno a los hijos es el ejemplo que van a agarrar ellos, ¿verdad? O viceversa, si una madre es mala, pues también las hijas tienden a hacer lo mismo. Entonces las hijas no pueden ser reprendidas porque la mamá les enseñó ese tipo de ejemplos. Aquí dice el estudio que el papá era el rey Acaz, pero que Abí era su mamá, y posiblemente la bondad venía por el lado de la mamá, no del papá, ¿verdad? Dice que hizo lo recto, o sea, lo justo, lo bueno, ante los ojos de ¿quién, hermanos? De Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fíjense nomás, qué bonito, hermano Carlitos, que algo de lo mucho que se nos predica aquí, seamos capaces de ponerlo por obra, porque eso nos va a traer una grande bendición. Fíjense nomás, yo por ejemplo veo a los jóvenes, veo hoy que es un privilegio que estén aquí. Son una bendición, porque en la mayoría de jóvenes que hay y que van a ver, van a perderse. Digo, no porque yo sea negativo, pero el mundo ahorita tiende más a lo malo, lo saben ustedes, la tecnología, y todo eso contribuye más a lo más malo, a lo más perverso. Yo me acuerdo que en la época mía, en la época de Michael Jackson, vamos a decir, ¿verdad?, el tener una grabadora, hermanos, era una bendición, era como traer un iPhone, un santo iPhone, un lujo, porque en Mexicali no cualquiera tenía una grabadora de pilas y tener cassettes, imagínense. Era algo muy, ahora en día, pues un niño no quiere nada de eso, un niño quiere un iPhone de $1,000, el Galaxy de 10, el 9 que salió, vale 800 y no sé qué tanto. Y todo eso ¿para qué, hermanos? No da la felicidad, sino para estar más metidos en las maldades que se pueden encontrar, ¿verdad? Dice el estudio, Ezequías era hijo de Acaz. Ahora, Acaz fue un rey muy malo, pero tuvo un buen hijo. Y ello nos lleva a creer que la madre de Ezequías fue una mujer buena y piadosa. Ahora dice, leamos el versículo 4 que comienza a hablarnos sobre la renovación de Judá bajo el rey Ezequías. Rápidamente yo le pregunto al hermano Sebastián, ¿qué significa para usted la palabra renovación? Es como hacer algo nuevo, correcto, pero si alguien me lo quiere decir sin usar la misma casi el término, a ver, hermano Jesús o José, sí, el que levantó la mano. Eso, hacer cosas diferentes. Eso. Desgraciadamente, hermanos, volví a olvidar. No vayan a pensar mal. No. Ok, 2 de Reyes, capítulo 18, 4, que me lo lean. A ver, la hermanita que tenía el número 88. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Muy bien, fíjense qué bien leyó la hermana. Y aquí rápidamente vamos a explicar este texto. Fíjense las cosas por las cuales este hombre se le considera un rey justo, bueno, Ezequías. Dice que él quitó los lugares altos. En el tiempo que estaban los reyes de Judá, hacían muchas cosas buenas, pero siempre dejaron los lugares altos.
Dice que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, o sea que eran dioses paganos. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerdan ustedes para qué fue creada esa serpiente, hermanos? Carlitos, ¿se acuerda alguien? Esa serpiente que hizo Moisés allá en el desierto, ¿se acuerdan cuál fue la razón por la cual la hizo? ¿Alguien que se acuerda? ¿Cómo? ¿Para qué? No exactamente era para adorarla, era para mirarla, porque ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo? Para recibir sanidad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan al desierto, Dios los alimenta con el, ¿saben lo que es maná, verdad? No es el grupo, es el pan. Es un pan muy delgadito, que casi no se mira. Era como aquellos sándwiches que nos hacían en la iglesia donde estábamos, pastor. ¿Usted se acuerda? Y que le echaban un pedacito de jamón y que se miraba casi a través del pedazo de jamón de tan delgado. Digo, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero me recuerda a eso, pues. Y entonces lo que les quiero decir es que ellos renegaron porque el maná, dicen que era un pan muy ligero. Entonces cuando ellos empezaron a renegar de Dios, Dios se molestó tanto que dice que mandó unas serpientes. ¿Saben lo que es una serpiente? ¿Cómo se dice serpiente en inglés, José? ¿Cómo se dice? Gloria a Dios. A ver, hermano Benigno, ¿cómo se dice serpiente en inglés? Serpiente. ¿Cómo se dice? A ver, hermano Sebastián. ¿Cómo? Eso. Fíjense, el hermano Sebastián dice que se dice snake. Ajá. Muy bien. Entonces Dios permitió, quiero decir, que serpientes venenosas, vamos a decir, los mordieran. ¿Por qué? Por blasfemos, por estar renegando de Dios. Pero ellos le pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Oh, ayúdanos, mira, nos estamos muriendo, murieron muchos. Y dice la palabra de Dios que Moisés hizo una serpiente de bronce. Entonces Dios le dijo: cuando alguien sea mordido por este animal, voltee hacia ella y será sanado de la mordedura, no de la picadura. Porque muchos dicen: ay, me picó una víbora. Las víboras no pican, no tienen pico, muerden. ¿Sí me entienden? Hay diferentes clases de víboras. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo dice? Ah, mire, esos hermanos Carlitos como que ya conoce algo de eso. Dice, gloria a Dios. Dice, Ezequías fue un hombre notable, condujo a su pueblo a una renovación. Hermano Sebastián dijo que algo que se hace nuevo, algo que se cambia, dice el hermano José, cosas nuevas, diferentes. Y comenzó a intentar la erradicación de la idolatría de su pueblo. Rápidamente, hermanito José, o hermanito, hermana Ana, ¿qué es idolatría? Algo, sí, muy bien, exacto. A ver, hermano, yo lo miro, hermano Benny, como con ganas de decir algo diferente. Un ejemplo de idolatría de hoy. Eso, es santo iPhone, exactamente. No, es que es cierto, hermano José. Mire, yo les voy a decir algo. Mire, yo los felicito a ustedes, a los jóvenes y también a los mayores. Y les voy a decir por qué. Los felicito porque yo veo en este momento, en este lugar y en esta hora, yo veo esto. Yo veo que no hay nadie que esté haciendo esto. Entonces, eso quiere decir, gloria a Dios, que sí hay temor a Dios y que pueden estar una hora, unos 40 minutos sin el santo iPhone que los está distrayendo. Y no estoy hablando solamente de los jóvenes, estoy hablando también de la gente mayor. Porque no nomás yo desgraciadamente no voy a criticar a los jóvenes. He visto gente mayor, viejitos, viejitas en los parqueaderos en grupo que están así, como los Walking Dead. ¿Sí me entienden? O sea, es una idolatría terrible porque le echamos a los jóvenes, pero los jóvenes no nomás ellos, sino a la gente mayor.
Es terrible eso. Dios nos ayude. Dice, Ezequías fue un hombre notable, ya lo leímos. Ahora dice, la serpiente de bronce, rápidamente, hermano Sebastián, ¿usted qué quiere leer? 21:4-9, ¿cómo dice? Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó. Perdón, hermano, no, números, perdón. Números 21:4-9. Números, ajá. Después partieron del monte de Or, caminó del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Fíjense nomás, gloria a Dios, gracias. Eso fue lo que también hizo el rey Ezequías, quitó, ya lo había explicado, quitó esta serpiente porque la habían guardado, pero la usaron en lugar, o sea, la quisieron poner como en adoración. Una de las cosas que Dios se molesta mucho, hermano Carlitos y hermanos, es que nosotros pongamos a alguien en lugar de Dios, porque si algo queremos provocar la ira o los celos de Dios, es poner a alguien o algo en lugar de Él. Entonces eso fue lo que pasó con los judíos, con el pueblo de Israel. Dice, ¿qué le ocurrió a esta serpiente que Moisés levantó? Dice la pregunta. Bueno, la habían guardado naturalmente, que era un objeto muy apreciado, y por eso fue guardado en el templo. Pero llegó el día en que los hijos de Israel empezaron a adorarla, es lo que acabo de decir. En lugar de mirarla con fe, como sus padres lo habían mirado para salvarse, cuando fueron mordidos por la serpiente venenosas en el desierto como un juicio de Dios por su rebelión, comenzaron a adorarla. Pero ahora esta misma serpiente se había convertido en un ídolo. El pueblo había olvidado su significado. Hermanos, yo ya lo había explicado, no podemos estar usando el lugar de Dios, usando un objeto, algo, porque todos vamos a provocar la ira. Hermano José, si usted por ejemplo tiene alguna novia, la adora más que Dios, cuidado, ya va a provocar la ira, ya sabe de quién, de Dios. ¿Cómo? Amén, amén, gloria a Dios. No, porque desafortunadamente hemos visto cómo jóvenes, ¿verdad?, han servido mucho a Dios, pero en el momento que ellos ya tienen una relación amorosa, vamos a decir, ocupa el primer lugar, ¿verdad?, la pareja, y ahí es donde perdieron. Imagínense que yo, por ejemplo, hubiera dejado de buscar a Dios por estar adorando a mi esposa, pues ¿dónde estuviera ahorita, ¿verdad? También. Afortunadamente ahorita pues estamos en la casa de Dios sirviendo a Dios. Gloria al Rey. Bendito sea Dios. La serpiente era un símbolo del Mesías, según vemos en el Evangelio. Rápidamente, hermano Eduardo Pérez, Juan 3, el clásico, Juan 3, 13, 16. Gloria a Dios. Juan 3, 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Amén. el Hijo del Hombre, que está en el cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo brincaron mucho, pero no le hace, está bien. Gracias, hermanito, está bien, no le hace.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjense aquí lo que acaba de leer nuestro hermano Eduardo. Rápidamente, para entender este texto, dice que Dios dio a su único hijo. Ya sabemos todos quién es, ¿verdad? Hermano, ¿quién es, hermano Benji? Amén. ¿Quién es, hermano Carlitos? Hermano. Amén. Entonces, pero dice que la clave de esto no nomás era darlo, sino también dice para que todo aquel que cree, o sea, hay que creer también. ¿En quién? En el Hijo de Dios, en el Mesías. Dice, no se pierdan. Y luego otra cosa que va a pasar, si usted cree, hermano José, en Dios, en el Hijo, dice que va a tener la vida por siempre. ¿Cuántos quisiéramos en este mundo seguir viviendo? Aunque nos vaya mal, ¿verdad? Muchas veces nadie queremos morirnos. Los que estamos aquí, no quisiera morirme. Sabemos que un día vamos a tener que llegar, ¿verdad? Es como lo he dicho, como el IRS. No vamos a poder escapar de eso. Nadie es eterno en el mundo. O como dicen en inglés, como nothing lasts forever, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, entonces conviene, dice la palabra, que nosotros creamos. ¿Para qué? Para tener la vida ¿por qué? Por siempre. Ahora, la serpiente de bronce fue un símbolo que fue cumplido por el Mesías, pero ahora tenemos el caso de esta gente que ha comenzado a adorar esta serpiente en vez de adorar a Dios. Al estudiar las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Revelación, observamos que en la ciudad de Pérgamo adoraban a la serpiente. Y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Por causa del tiempo vamos a acelerar. Dice, le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora hizo el rey Ezequías. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Dice que la rompió, la hizo pedazos para librarse de ella. Rápidamente, hermano Carlitos, ¿qué es el incienso? El incienso, ¿sabe usted lo que es el incienso? ¿Alguien se acuerda o no sabe usted? No. ¿Me la debe? Ok. ¿Alguien sabe lo que es el incienso? ¿Alguien ha ido a la pulga alguna vez? Es un olor fragante. Pero ¿sabe cómo viene la presentación del incienso? ¿Cómo viene? Son unas varitas así, ¿verdad? Delgaditas, que les ponen les prenden lumbre y ¿qué? Huelen. Dice aquí el estudio, dice la palabra, que los judíos quemaban incienso a la serpiente. Imagínense nomás. No solamente la adoraban, sino que también le ponían su perfumito, ¿eh? En vez de adorar al Dios Todopoderoso. Dice, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no amarás a dioses ajenos, ¿verdad? El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? O sea, no podemos estar amando al santo iPhone, o al novio, a la novia, o al papá de mis hijos, o a la mamá de mis, ¿verdad? Nada de eso. Gloria a Dios. Dice sin embargo dice, hay aquí una lección espiritual. Dice, ha habido ciertas organizaciones, ciertos movimientos y métodos que Dios ha usado en el pasado, pero desafortunadamente la gente no fue consciente de que Dios había terminado de utilizarlos y se ha negado a descartarlos. Y estamos seguros que en su día fueron muy útiles y cumplieron un gran propósito, logrando mucho, pero llegaron a ser inadecuados para las circunstancias actuales. Esto, hermanos, es como les dije hace rato, en la época que les conté de lo que nos gustaba, de lo que era tener la moda. Yo no puedo venir, o no puede ir el hijo, ¿cómo se llama? Alfredito, no puede ir a la escuela, y no puede ir con una grabadora de la época de mía para grabar las clases
porque eso ya no es conforme a la época de él, ya está obsoleto. Eso ya tuvo su gloria, tuvo su época, fue bueno, pero ya no puede ser, ¿verdad? Ahora tiene que llevar algo más moderno, ¿verdad? Como su iPad o su tablet o no sé. Dice, entonces ellos querían seguir usando la serpiente, pero pues eso ya no. Sin embargo, fueron sacrilizados, o sea, quieren decir hacerlos como canonizar, llegando a convertirse en algo parecido a aquella serpiente de bronce. Pero luego llegó el día en que Dios terminó con ellos. Por lo tanto, necesitamos tener la sensibilidad espiritual para evaluar las costumbres o métodos. En fin, todo lo que fue temporal, pasajero y necesita ser descartado, adaptando a las nuevas situaciones, renovado. Y por otra parte, lo que es permanente, esencial, que trasciende en el tiempo y las circunstancias. Rápidamente, hermano Benjamín, 2 de Reyes 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Amén. Fíjese Amén. qué hermoso texto acaba de leer, hermano. Dice que el rey Ezequías dice que en Yahweh Dios de Israel puso su esperanza, porque ni después ni antes de él hubo otro rey. Fíjese nomás, es lo que le digo, no hubo, dice la Biblia aquí que no hubo otro rey como Ezequías entre los reyes de Judá, porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió a Moisés. Hermano Carlitos, quiere decir que vale la pena venir a la casa de Dios, guardar los mandamientos, leer la palabra, ¿verdad? Y seguirla y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar ¿a dónde? ¿A la nueva qué? A la nueva Jerusalén. Y como dijo el hermano Luisito, vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en sus misericordias nos va a tener. Fíjese, el hermano ya puede mover la mano. Yo, la verdad, cuando me dijeron lo que le pasó al hermano Luisito, yo dije, no, el hermano Luisito, pues, como dicen en inglés, está overkill, ¿verdad? Está rematado, dije yo, porque me contaron por lo que le pasó. Y dije, no, pues imagínense, esa mano va a ocupar una ¿cómo se dice? Una prótesis, casi digo, perdón, ¿verdad? Por lo que digo, pero como me lo contaron, pues. Y si no hubo, dice, antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión de que fue extraordinario, dice, estuvo un pie de igualdad con David. Imagínense lo que dice el estudio, dice que David y Ezequías, estuvieron a la par. Imagínense nomás, ¿no? ¿Sabía usted eso, hermano José? Que Ezequías había sido tan bueno como David. Wow. Él se la puede levantar, miren, se quitó la prótesis que traía, no sé cómo se diga. Miren nomás todos los puntos que tiene el hermano, Dios mío. Híjole, es algo tremendo, terrible, ¿verdad? Pero Dios es poderoso, miren nomás. Y es la mano que usa el hermano para trabajar y para escribir, fíjense nomás. Es más difícil todavía. Le hubiera pasado en la derecha, bueno, no le deseo que ninguna, pero más fácil para usted. Dice, esto es porque el relato de la vida lo encontramos en 3 libros del Antiguo, ya lo había dicho, porque se encuentra Ezequías, su nombre escrito en el 2 de Reyes, 2 de Crónicas y Isaías. El nombre de él aparece allí en 3 diferentes libros. Y ya para concluir, dice la primera invasión de Judá. Ya para concluir, hermano José, ¿usted ya leyó? 2 de Reyes 18, 7, 10, ¿cómo dice? Ya para concluir. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Elá,
rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Amén, amén. Fíjense, ¿por qué dice? Gracias, hermano, muchas gracias. Ahorita voy a decirlo ya rápido. Porque dice el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Fíjense, gloria al Rey. Fíjense cómo este hombre dice lo que Dios hizo por él. Rápidamente, ya para terminar, dice, y Yahweh estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y se rebeló, fíjense, se rebeló contra el rey nada menos de Asiria, un rey poderosísimo, que era una potencia, y no le sirvió. Hirió también a los enemigos, que siempre eran el enemigo del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Los filisteos. Dice que también los atacó, los hirió. Dice, y luego en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey, o sea, vino el rey de los asirios contra Samaria, que venía siendo la capital de Israel. La sitió, o sea, la rodeó, y dice que al cabo de 3 años la conquistaron, o sea, la tomaron. Y en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, pero Ezequías todavía estaba en pie. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria, y también dice que venció a los filisteos. Durante el 6º año del reinado, o sea, el 6 años que estuvo en el poder, el rey de Asiria tomó a Samaria, y el reino del norte fue derrotado. Ahora, dice, ni siquiera había una valla de alambre de púas entre Asiria y Judá, y el rey de Ezequías se encontró en un aprieto. Ya para terminar voy a leer el último texto que dice, antes de leer el texto voy a decir algo del rey Ezequías. Dice el estudio que cuando el rey Ezequías fue ungido como rey, tenía 20, ¿qué? ¿Cómo? 25. Y dice que reinó solamente, ¿cuántos años? 29. O sea, 29 años. Pero fíjense una cosa curiosa, hermanos. Yo estuve estudiando, hermano Benji, esto de los reyes he estudiado mucho, pero yo me di cuenta que hubo un rey malísimo, uno de los más malos que ha habido en el pueblo, en el reino de Israel. ¿Cuántos años cree que gobernó como rey? 25, 30, 40, 50, lo máximo. No me diga el nombre, porque lo que yo le pregunto es, ¿cuántos años cree usted que duró como rey, siendo un rey malísimo? Duró 52 años, y eso nomás, haciendo lo malo delante. Por eso, pero son cosas que uno no debe cuestionar a Dios, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si este hombre era tan malo, ¿por qué duró tantos años? ¿Y por qué si este hombre, Ezequías, era tan bueno, por qué solamente 29 años? 29 años es nada, hermanos. 29 años en el poder se pasan, y hoy más. Pero gloria a Dios. Ya para terminar dice, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Hermanos, la moraleja es esta: conviene guardar la palabra de Dios, conviene obedecerla, porque aquí podemos ver otro ejemplo más
de cómo el rey Ezequías, siendo un hombre que puso, ¿verdad?, por obra los mandamientos y pues siguió las instrucciones de la palabra de Dios, cómo Dios lo bendijo, ¿verdad, hermano? Y cómo le fue bien en todas sus campañas militares. Entonces, hermanos, pues Dios los bendiga, porque ustedes han hecho lo bueno, han tratado de servir a Dios, han sido fieles. No importó, no, como dicen por ahí en inglés, no matter what, que estuvo lloviendo mucho, mucho frío, mucho aire, pero su carne pudo vencer todo eso. Y la gloria y la honra sean para Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.